Buenos días, queridos hermanos y hermanas, en este domingo más, donde podemos recordar la persona y la obra del Señor Jesucristo. Quisiera para esto compartir un versículo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Nos dice el apóstol Pablo, ya desde el versículo 4, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y en esto quisiera detenerme esta mañana, considerar la humanidad del Señor Jesucristo. Teniendo en cuenta de que se habla mucho de si el Señor era una persona real, un ser humano común y corriente como nosotros, o si era un ángel, o si era algún ser espiritual. La Escritura muestra claramente, y lo vamos a ver lo más rápido posible, que era un hombre con todas las letras. El Señor Jesús era tan Dios, tan perfectamente Dios, como tan perfectamente hombre. 100% Dios, 100% hombre, decimos muchas veces. Y bueno, para esto podemos considerar en primer lugar su nacimiento, su concepción en el vientre de María. Nació como un bebé normal. Lo podemos ver en Lucas capítulo 1, verso 35, Mateo 1, 18. Obviamente que fue concebido por el Espíritu Santo. Esto es una obra sobrenatural donde el mismo Espíritu lo santificó, lo guardó de toda contaminación y mancha del pecado natural de los seres humanos, pero no por eso deja de ser una persona tan real como cada uno de nosotros, un verdadero ser humano. Por otro lado, podemos ver en la Escritura que tuvo hermanos y hermanas. Esto lo vemos en Marcos 6, verso 3, Juan capítulo 7, verso 5, Hechos 1, verso 4. En segundo lugar, considerando las facultades mentales y espirituales propias de un ser humano, el Señor tuvo que aprender en su infancia y adolescencia. Lo vemos también en Lucas capítulo 2, verso 40, verso 52. Y hay un versículo que llama la atención en Hebreos, capítulo 5, verso 8, nos habla del Señor Jesús y dice el escritor de Hebreos que Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Si pensamos que Jesús es Dios, podemos preguntarnos, bueno, pero acá dice que aprendió obediencia. Dios lo sabe todo, entonces ¿en qué quedamos? Bueno, como Dios sí lo sabía todo, pero como hombre tuvo que aprender lo que era la obediencia. El eterno Dios nunca obedece a nadie, es soberano, es libre, pero al asumir una naturaleza humana vemos que se sujeta a la obediencia. Y aprendió la obediencia por el padecimiento, y esto es muy profundo y para considerar, ¿no? Él tuvo que aprender a obedecer a través del sufrimiento. Y si leemos el verso 9 del mismo capítulo 5 de Hebreos, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Hermoso versículo. Bueno, en tercer lugar, podemos considerar que tuvo necesidades corporales como cualquier hombre. Sintió hambre, sintió sed, cansancio, frío, calor. En cuarto lugar, podemos considerar también los sentimientos y las emociones similares a las nuestras. Vemos en la Escritura que él lloró, que él quiso a personas, amó a las personas. Recordamos a su amistad con Lázaro y sus hermanas, entre otros. Su sentido del humor, aunque a veces no lo vemos tan directamente en las Escrituras, podemos intuirlo. Por ejemplo, Mateo 21,
verso 23 al 27, sus ironías, a veces más que nada hacia los fariseos y religiosos del momento. Vemos también su ternura, su compasión hacia los más necesitados, hacia los marginados. Este era el Señor Jesús, un hombre con todas las letras, hombre con mayúscula, como a veces lo encontramos en la Escritura, ¿no? En quinto lugar, y nos detenemos un poquito pensando en esta mañana lo que nos convoca, ¿no? Que es su obra en la cruz. Antes de ir a la cruz, él pasó por el huerto del Getsemaní. Y en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se nos presenta este hecho de que él entró a un huerto a orar y empezó a agonizar antes de ir a la cruz. Y los tres evangelios nos muestran de distinta manera o con distintos vocablos lo que fue la agonía del Señor. Tanto Mateo como Marcos como Lucas usan distintas palabritas. En uno de los evangelios utilizan la palabra que da la idea de entristecerse, en los otros de afligirse, sentir nostalgia del hogar paterno, una agonía rodeada de tristeza. Otro vocablo expresa el sentir pavor o temor ante lo desconocido. En Marcos encontramos que él oraba a su padre diciéndole Abba, que significa papito o papá mío, que expresa la ternura de un niño que acude a su papá en un momento de gran apuro, ¿no? Todos estos vocablos nos dan una idea de lo que fue la agonía previa a la cruz. Fue una verdadera tortura psicológica y moral la que sintió el Señor Jesús. Un conflicto, la palabra agonía significa lucha, y vemos que en el Señor fue tremenda. Si pensamos en un ser humano, cada uno de nosotros sufre por distintos motivos, pero nosotros sufrimos mayormente por esa enfermedad que todos tenemos dentro que se llama pecado. Pero si consideramos a la persona del Señor Jesús, vemos por la Escritura que Él no tenía pecado, Él era sin pecado. No nos podemos imaginar lo que habrá sentido el tener que enfrentar la muerte cara a cara, no por sus propias faltas, por sus propios pecados. Y lo que conllevaba tener que sufrir la muerte, el abandono de su Padre, el cortar la comunión con su Padre, son cosas que no podemos llegar a profundizar totalmente. ¿Por qué tomó esa decisión? Hebreos 12:2. Él sufrió la cruz, dice Hebreos 12, menospreciando el oprobio, y dice, por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál fue ese gozo que lo alentó a seguir adelante? Si leemos Isaías 53, capítulo 53, verso 11, también nos habla de este Mesías, de este Salvador que iba a sufrir, y dice el verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Él vio, a pesar de todos los sufrimientos que sabía que venían, vio el fruto de lo que iba a hacer. Nos vio a cada uno de nosotros, nos vio ya salvos, ya glorificados con Él, y eso lo motivó a ir hacia la cruz. Fue su amor hacia cada uno de nosotros. Esto pasó en el Getsemaní. Mucho se habla de Getsemaní, esta palabrita significa prensa de aceite, y verdaderamente este huerto fue una prensa para él. Prensa psicológica, prensa física. Él transpiró gotas de sangre en su humanidad perfecta. En sexto lugar, pasamos del huerto y lo vemos en la cruz, en la misma cruz. Dice Hebreos
2:9, que él gustó la muerte, saboreó la muerte por todos, pero no solamente probó un poquito. La idea ahí es que gustó la muerte sin anestesias. Recordamos que él le dieron en un momento una bebida como para no sentir tanto el dolor y él no quiso tomarla. Él quería morir plenamente consciente de lo que hacía. Este era nuestro Señor. Podemos verlo también en Mateo 27:34. Derramó toda su sangre. Ahora, ¿cómo podemos entender ese temor que él sentía ante la muerte cuando él oraba horas previas diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa? ¿Cómo podemos entender ese dolor y ese temor humano? Bueno, encontré algunas cositas. Los mártires que morían en la antigüedad por la causa de Jesús, por el Evangelio. Tenemos historia de esto y hay muchos mártires que han muerto con gozo, cantando incluso, pero estos mártires morían acompañados con Cristo. Cristo murió solo. Cristo fue abandonado aún por su Padre, fue desamparado. Y esto no lo llegamos a entender totalmente. Fue terrible. Y eso lo hizo por nosotros. Los creyentes mueren sin pecados, es decir, tienen perdonados todos los pecados y pasan a la presencia de Cristo. Los incrédulos mueren en sus pecados. Esto lo vemos en Juan capítulo 8, verso 24. Los criminales mueren por sus pecados. Lucas 23, 41. Todos morimos porque pecamos. Romanos 5, 12. La paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Pero Jesús era sin pecado. Él llevó nuestros pecados, dice la Escritura, fue hecho pecado por nosotros, dice 2 Corintios 5, 21. Dice un antiguo poema en inglés, traducido del inglés, hablando de la persona de Cristo. Bajó del seno del Padre al seno de una mujer, se vistió de humanidad para que nosotros pudiésemos vestirnos de divinidad. Se hizo el Hijo del Hombre para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Llegó del cielo donde los ríos jamás se hielan, los vientos nunca soplan, nunca la gélida brisa enfría el aire y las flores no se marchitan jamás. Allí nadie tiene que llamar al médico, porque allí nadie está jamás enfermo. No hay sepultureros ni tampoco cementerios, porque allí nadie se muere. Nadie es jamás enterrado. Nació contra las leyes de la naturaleza, vivió en la pobreza, fue criado en oscuridad, no poseyó riquezas ni utilizó influencias, como tampoco fue a colegios ni dispuso de profesores particulares. Sus familiares eran desconocidos y sin relieve social. En su infancia asustó a un rey, en su adolescencia desconcertó a los doctores, en su madurez subyugó el curso de la naturaleza, caminó sobre las olas y sosegó el mar embravecido. Curó sin medicinas a las multitudes y no requirió emolumentos por sus servicios. Nunca escribió ni un solo libro, pero en las bibliotecas de todo el mundo no cabrían los libros que pudieran escribirse de él. Nunca compuso un cántico, pero su persona ha servido de tema de inspiración para más cánticos que los de todos los compositores juntos. Nunca fundó un colegio, pero ni entre todas las escuelas juntas pueden jactarse de tener tantos estudiantes como él tiene. Nunca practicó la medicina, pero ha curado más corazones quebrantados que cuerpos quebrantados hayan podido curar los médicos. Nunca dirigió un ejército, ni destacó un soldado, ni disparó un fusil, pero ningún jefe ha tenido bajo su mando más voluntarios, ni ha obligado a más rebeldes a deponer las armas y rendirse sin disparar un solo tiro. Él es la estrella de la astronomía, la roca de la geología, el león y el cordero de la zoología, el armonizador de todas las discordias y el sanador de todas las enfermedades. Los grandes hombres surgieron
y desaparecieron, pero él vive para siempre. Herodes no pudo matarle, Satanás no pudo seducirle, la muerte no pudo destruirle, el sepulcro no pudo retenerle. Se despojó de su manto de púrpura para vestirse la blusa de artesano. Era rico, pero por nosotros se hizo pobre. ¿Hasta qué punto? Preguntádselo a María, preguntádselo a los magos. Durmió en un pesebre ajeno, cruzó el lago en una barca ajena, montó en un asno ajeno, fue sepultado en una tumba ajena. Todos han fallado, pero él nunca. Él es siempre perfecto, señalado entre 10.000, todo él es codiciable. Hermanos, que podamos mirar al Señor Jesús y mirarnos a nosotros mismos, no para castigarnos, sino para pedirle al Señor de corazón y decirle: quiero ser como tu Hijo. Que Dios te bendiga, a Dios sea la gloria y a nosotros sus bendiciones. Los invito, si se animan, a cantar el himno 233, aquellos que tienen himnario, si no, sigan la letra que va a aparecer en pantalla. Triste yo era extraviado cuando Cristo me buscó de la muerte por salvarme, en su sangre derramó, en su muerte de cariño vi la paz, perdón y por él la vida eterna en el cielo gozaré. De tu gracia, oh bien amado, soy continuo deudor, más y más a ti me atraes por los lazos de tu amor. Ven de todo de la fuente, fuente de mi salvación. Doy a ti mis alabanzas, doy a ti mi corazón. Doy a ti mis alabanzas, doy a ti mi corazón.